Hoy vamos a evaluar 12 distintas categorías: rango dinámico, aberración cromática, perfil del color, fotografía nocturna, versatilidad óptica, modo macro, texturas y líneas, modo retrato, cámara selfie, video con desenfoque y otras funciones. Al momento de grabar este video, según DxOMark, los tres mejores smartphones en cuanto a cámara son el iPhone 17 Pro Max en el tercer puesto con 186 puntos, el Oppo Find X8 Ultra en el mismo puntaje pero en el segundo puesto, y el Huawei Pure 80 Ultra está en el primer puesto con 175 puntos. Hemos analizado más de 1500 fotos y 150 videos y trataremos de que tú mismo veas distintos ejemplos y los juzgues según tu criterio mientras yo te voy contando mis opiniones con estos smartphones. Si te gusta este tipo de comparativa, te pido que por favor te suscribas al canal y que además nos busques en otras plataformas como Instagram, Facebook y TikTok. Y por supuesto, que nos sigas allí. Ahora sí, que pase la intro y comenzamos. Y vamos a iniciar analizando el rango dinámico y vamos a ir viendo distintas fotos. Desde ya te digo que estos tres equipos son de lo mejor que podemos encontrar. Pero antes de empezar tengo que recordarte que el iPhone 17 Pro Max tiene tres cámaras de 48 megapíxeles cada una. El Oppo Find, por otra parte, tiene cuatro sensores de 50 megapíxeles cada uno de 3 y otro de 6 aumentos. Y el Huawei Pure es el único de estos que tiene tres sensores pero cuatro lentes, que también nos dan un zoom óptico. El primero de 3.7 aumentos en una resolución de 40 megapíxeles y el segundo de 9.4 aumentos pero a una resolución de 12,5 megapíxeles. Aunque ojito, en el iPhone Apple nos asegura que el zoom de 8 aumentos tiene calidad óptica, así que en algunas fotografías trataremos de igualar los encuadres para que tú veas las fotos lo más parecidas posibles, incluyendo el encuadre en el zoom máximo, ya que en el iPhone es de 40 aumentos, mientras que en el Huawei es de 100x y en el Oppo es de 120 aumentos. Probablemente has escuchado mucho sobre el rango dinámico, quizás ya sabes lo que significa o bueno, quizás no, pero en pocas palabras, es la capacidad que tienen los sensores para capturar detalles en las zonas más iluminadas o brillantes de una escena, sin perder la información de las zonas más oscuras. Decimos entonces que un smartphone tiene una cámara con un rango dinámico pobre cuando las zonas oscuras son muy profundas y sin información. Aunque ojo, no hay que confundirlo con una imagen sin contraste porque debe mantener esa sensación de profundidad y dimensionalidad. Veamos esta foto tomada en el modo de alta resolución en los tres equipos con los sensores principales. Al verlas en esta escala todas tienen un buen desempeño, pero cuando hacemos un acercamiento en la zona del árbol de la derecha podemos ver que el Huawei es el que más textura nos ha entregado. Sin embargo, cuando vemos una fotografía en modo automático contra el sol, el levantamiento de sombras del Huawei es bastante extraño en la zona de mi ropa, por no decir que en el rostro es el que peor desempeño ha tenido. Para mí, el más equilibrado en este apartado es el Oppo, porque es el menos errático. Pero veamos ahora cuál de estos tres smartphones tiene menos aberración cromática, que son estos halo de colores en los contornos de los objetos, sujetos o formas. Algunos smartphones recurren al postprocesado para eliminarlo, pero otros no lo logran. Afortunadamente, aquí los tres hacen un gran trabajo, pero el Oppo es el que deja rastros en el ultra gran angular, así que aquí tanto el Pura como el iPhone son los ganadores. Hablemos ahora del perfil de color y el balance. Después de tantos años, todos sabemos que en el iPhone tenemos una firma de color que tiende al amarillo y que es bastante característica de la marca. Ahora ya puedes personalizarlo y cambiar esto, pero la mayoría de los usuarios configuran el modo estándar, y tanto en el Oppo como en el Huawei hemos utilizado el modo original. Sí es cierto que ya no es tan invasivo como en generaciones anteriores, pero en algunas fotos, por ejemplo en la de esta ave, vemos que en el azul del cielo tiene una especie de tinte amarillo rozando al verde. Pero el Oppo también es impreciso en algunas situaciones, en especial cuando usamos el telefoto en ambientes de muchas nubes, en donde los tonos medios están orientados hacia el verde. Además, durante la noche es el que más tiende a enfriar las escenas. Lo que sí debo remarcar es que los tres equipos tienen bien claro que deben mantener la coherencia de color entre un lente y otro, porque muchas veces sucede que el ultra gran angular es más frío o con tintes más violetas, pero estos tres smartphones son bien apegados a sus perfiles. Aquí estoy bastante claro que es bastante subjetivo debido a las preferencias de cada persona. A algunos les gustan las escenas menos vibrantes o con menos contraste, pero para mí el Huawei es el que conserva mejor la relación entre los colores con la realidad. Hasta ahora el Oppo lleva un punto, el iPhone un punto y el Huawei 2 puntos. Veamos si en el siguiente apartado Huawei sigue sacando ventaja, que es el de la fotografía nocturna. De nuevo, todas estas fotos están disparadas en el modo automático, pero con la opción nocturna encendida, que es este modo que detecta si necesita o no más tiempo para hacer la fotografía, sin requerir al modo noche dedicado. Y aquí es importante acotar que el Huawei es el que más tiempo se toma para hacer la fotografía y el que más tiempo se toma en postprocesarla.
Mientras que al iPhone y al Oppo una fotografía como esta le toman 1 o 2 segundos, al Huawei le toma en total hasta 4 o 5 segundos, incluyendo el resultado optimizado que luego vemos en la galería. Y por otra parte, el que más ruido deja en la imagen es el iPhone 17 Pro Max, ya que el Oppo limpia el grano dejándolo prácticamente irrastreable. Mismo comportamiento con el Huawei, que además de limpiarlo, puede intensificar algunas líneas para que el resultado sea más entendible. El ultra gran angular del iPhone es el que peor desempeño tiene, y aunque el Huawei Pure 80 Ultra y el Oppo Find X8 Ultra parecen iguales, cuando hacemos zoom en las zonas de altas luces podemos ver cómo no las controlan tan bien. Vamos a encender el modo noche rápidamente para ver los resultados, y sí, los tres equipos logran darnos fotografías súper bien definidas, pero para mí el iPhone 17 Pro Max es el que menos contraste y detalle puede darnos. Y esta foto de aquí es especialmente difícil, no solo por la escasez de luz, sino también porque hay movimiento debido al viento, y tanto el Huawei como el Oppo logran resolverlo de forma magistral, dándonos líneas bien definidas y el Huawei tomando la delantera en el realismo de color. Regresando al modo automático, algo que debo reconocer al iPhone es que es el que mejor vista previa tiene, mientras que en el Oppo y el Huawei tienes que esperar a tomar la fotografía para recién allí ver el resultado final o lo que podría resultarse. Realmente en el iPhone tienes como que mejor idea de cómo podría quedar. En resumen, el Oppo es el que más rápido toma fotografías y controla mejor las altas luces con el ultra gran angular en escenarios complicados. El iPhone 17 Pro Max tiene la mejor vista previa y sus resultados, sin ser los mejores, son muy destacables. Y el Huawei Pure 80 Ultra, aunque es el mejor en este campo, es el que más tiempo requiere durante y después de tomar la foto. Es por eso que le daré un punto a cada uno. Porque sí, los tres nos dan resultados muy buenos, pero los tres tienen oportunidades de mejora. Ahora hablaremos de la versatilidad óptica y aquí no hay que alargarnos demasiado. En el iPhone tienes 3 lentes y un zoom de grado óptico de 8 aumentos. En el Huawei los 4 lentes que tiene son específicamente para hacer fotografía, ya que no utiliza el lente de 9.7 aumentos para grabar video, mientras que el Oppo con sus 4 lentes para sus 4 sensores es el que realmente nos da un segundo zoom de grado óptico real, tanto para fotografía como para video. Además, mientras que el iPhone nos da un zoom máximo de 40 aumentos, el Huawei llega hasta 100 aumentos, pero el Oppo llega a 120 aumentos. Y si igualamos ese zoom a los 40x, el resultado del Oppo sigue siendo mejor que el de sus contrincantes. Y hay que mencionar que tanto el Huawei como el Oppo tienen sensores principales de 1 pulgada, por lo que la profundidad de campo que nos pueden dar es espectacular, como en la foto de este rico chicharrón de pescado que si vienes a Lima tienes que comer. Y ojito, no lo mencioné, pero el Huawei Pure 80 Ultra tiene apertura variable en el sensor de 1 pulgada. Pero bueno, aquí el punto se lo doy al Oppo, aunque sí, el iPhone se las arregla para darnos buenos resultados dentro de lo que puede hacer, como en esta foto de cevichito en 4 aumentos. Pero si ves que todo está como más apagado y sin ese desenfoque que vemos en sus contrincantes, es porque su lente telefoto no se activa cuando estamos muy cerca del objeto a fotografiar. Lo que me lleva a hablar de la distancia mínima de enfoque, y para ello nada mejor que el modo macro. Y aquí la batalla real está entre el Oppo Find X8 Ultra y el Huawei Pure 80 Ultra, porque son los que pueden hacer fotografía macro con sus telefotos, mientras que el iPhone 17 Pro Max emplea el ultra gran angular y los resultados simplemente no están a la altura. Incluso si es que nos alejamos lo suficiente para poder emplear el telefoto 4X del iPhone en este segmento macro, tendríamos que alejarnos demasiado y en algunas ocasiones ni así logra enfocar, porque en ese telefoto su distancia mínima para poder enfocar no es tan óptima como en el Huawei o en el Oppo, donde nos podemos acercar un montón. Ahora, en este otro escenario cumplimos los dos requisitos del iPhone: tener más luz y alejarnos lo suficiente para poder usar el teleobjetivo en este tipo de fotos, pero sigue siendo un resultado pobre en comparación con la calidad de enfoque que nos brinda el Oppo, que aunque subexpuso la escena es el más realista, ya que el Huawei aumentó el brillo en general para tratar de optimizar la escena. Nos alejamos un poco más para tener nuevamente una referencia del postprocesado y la capacidad del circuito de cámaras para este tipo de usos con animales muy pequeños, con muchas texturas y líneas, y vemos cómo en 40x, aunque a todos les ha costado, el peor parado ha sido el iPhone 17 Pro Max, lo que confirma su desempeño en este tipo de fotografías. Por cierto, estas fotos las hemos hecho en la Artroteca y Morfoteca Moy en San Isidro, que es un lugar que deberías visitar si quieres ver animales exóticos aquí en Lima. Aquí lo realmente difícil es escoger entre el macro del Huawei y el del Oppo. Y sí, la pelea es súper reñida y en algunas ocasiones me gusta más lo que hace el Oppo y en otras lo que hace el Huawei, que sobreexpone un tanto más para darnos más brillos en los tonos. Así que aquí le daré un punto a estos dos. Hablemos ahora de las texturas y líneas y vamos a activar las altas resoluciones del sensor principal nuevamente para que puedas apreciar qué tantos detalles pueden dar.
Pero hey, recuerda suscribirte al canal si este tipo de videos te gustan y coméntalo para seguir haciendo estos contenidos. En una primera vista nos puede parecer que son tres fotos prácticamente iguales. Hagamos un acercamiento a las cáscaras de las frutas. En este primer acercamiento me parece que el que mejor parado está es el iPhone, pero mira lo que sucede cuando hacemos un acercamiento a la etiqueta de precios que está más lejana. En esta zona el Oppo es el que mejor ha resuelto la fotografía, incluso llevándolo al 150%, algo que bueno nadie hace, podemos leer con mayor facilidad la etiqueta en el Find X8 Ultra. Pero bueno, regresando al modo automático en el sensor, fíjate en esta fotografía técnicamente sencilla porque no hay variaciones fuertes de textura y tampoco hay fuentes de luz con distintas temperaturas. En los tres tenemos muy buenas fotografías, capaz de ver los detalles de las costuras, pero para mí las formas más naturales son las del Huawei. Ahora revisemos esta foto con el ultra gran angular y veamos el acercamiento sobre la superficie del faro de la Marina aquí en Miraflores. Estamos de acuerdo que nuevamente el Huawei saca ventaja, sin exagerar las líneas y un tratamiento muy natural de las formas en la zona de las rocas. Para mí, nuevamente el ganador es el Huawei. Hasta aquí el Huawei va liderando con 5 puntos, le sigue el Oppo con 4 puntos y luego está el iPhone con 2 puntos. Y es momento de analizar el modo de retrato. Tratamos de igualar los encuadres usando los telefotos, pero te recuerdo que en el caso del iPhone no nos deja usar el zoom de grado óptico de 8 aumentos, mientras que en el Oppo sí podemos usar el 3X o el 6X. Y en el Huawei el modo predefinido es el de 5,6 aumentos, pero también puedes usar el de 3.7 o el de 10 aumentos. Quizás ya notaste que la principal diferencia entre estos equipos es la interpretación de la piel. Tenemos el clásico tono cálido del iPhone, el Huawei tiende a palidecer los tonos y para mí el Oppo es el más cercano a la realidad. En retrato nocturno esta diferencia en la piel es más notoria. Y por cierto, si la escena es muy oscura, el iPhone no optará por cambiar el lente, lo que trae como consecuencia una falta abismal de detalles y un montón de ruido por las zonas más oscuras. Otro punto en el que el Oppo supera a sus contrincantes es en la naturalidad del recorte. Sí, en los tres es bastante eficiente y a primera vista no te das cuenta, pero al Puro 80 Ultra se le pueden escapar espacios como este donde la banca está perfectamente enfocada. Pero el equipo de la manzana necesita pulir sus algoritmos porque una escena tan sencilla como esta, donde tengo mis audífonos en mano, un fondo tan plano, distante y uniforme, y aún así el recorte se ha comido una parte de los audífonos. Para mí el claro ganador aquí es el Oppo Find X8 Ultra por la precisión del color, el recorte y por la versatilidad que te da el modo retrato en 3X o en 6X. En las cámaras selfies la situación cambia radicalmente con un claro dominador, pero vamos a mover de lugar los smartphones para que tú mismo escojas cuál te gusta más basándonos en la calidad de la imagen y no en la marca. En estas tres primeras fotos, el Huawei es el de la izquierda, el Oppo el del centro y el iPhone es el de la derecha. A mí me gustó más el iPhone. Cambiamos nuevamente el orden, esta vez en el modo de retrato. Y quiero que tú mismo veas los detalles del rostro y el color que interpretan en la piel. Yo creo que el de la izquierda es el más equilibrado, tanto en detalle como en color, porque en el del medio mi ropa ha perdido color y en el de la derecha me veo muy amarillo. En este, el iPhone es el de la izquierda, el Oppo repitió en el centro y el Huawei en la derecha. ¿Cuál te ha gustado más a ti? En este otro ejemplo, en un entorno con mucha luz y también con muchas sombras, me parece que el más natural es el del medio. Si ves los tonos medios del de la izquierda, ha enrojecido la piel innecesariamente y el de la derecha es más amarillo brillante. El Oppo es el de la izquierda, el iPhone es el del medio y el de la derecha el Huawei. Para mí nuevamente el ganador es el iPhone. Aunque ojito, porque en las fotos nocturnas con la cámara selfie me gustan más los resultados del Find X8 Ultra, que es el de la derecha, seguido por el iPhone, que es el de la izquierda, y en último lugar el Huawei, que es el del medio. Mención extra súper importante a la cámara selfie del iPhone 17 Pro Max y una nueva función que tiene, y es que recuerda que es el único de estos tres smartphones que puede grabar en vertical o en horizontal sin girar el teléfono. Para mí aquí tenemos dos ganadores. En primer lugar el iPhone 17 Pro Max y el segundo puesto para el Oppo Find X8 Ultra. Sumemos nuevamente, el Huawei estaba liderando con 5 puntos, seguido por el Oppo que llevaba 4 puntos y el iPhone había acumulado 2 puntos. El Oppo ganó en el modo de retrato, por lo que empató con el Huawei por 5 puntos. Y en el apartado de cámara selfie se repartieron puntos entre el iPhone y el Oppo, por lo que ahora la tabla queda con un nuevo líder. El iPhone acumula 3 puntos, el Huawei suma 5 puntos y el Oppo ha llegado a los 6 puntos. Pasemos ahora al video y aquí se repiten algunos defectos y virtudes. En este primer video puedes ver cómo, aunque el brillo del Huawei y el Oppo es más abundante, han quemado prácticamente el cielo, donde el iPhone sí ha recuperado mejor la información. Aunque a contraluz el iPhone puede subexponer un poco los colores más oscuros, pero manteniendo la textura más uniformemente. Por cierto, todos estos videos los grabamos en 4K a 60 cuadros por segundo. En este otro video puedes ver que la estabilización óptica es buenísima y que responden muy bien a los movimientos bruscos, pero fíjate que el color de las piedras en el Huawei es más naranja, perdiendo realismo. Es decir, tiene un ligero comportamiento distinto al que
que vimos en las fotografías. Y si nos acercamos a escenas con mucho color verde, el Huawei elimina un poco el contraste y el iPhone enfría los tonos. En situaciones nocturnas pero con abundante luz, estos sensores principales no tienen problema alguno y la textura es bastante abundante. Aunque a mí el sensor principal del iPhone me ha gustado más durante el video nocturno. Siento que todo se ve más fluido y que también es el más preciso en el cálculo de la temperatura de las fuentes de luz, como que siento que no se le va la mano en el color. No es perfecto, por supuesto, pero mientras el Huawei subexpone la escena y el Oppo no controla todo el ruido de las zonas oscuras, el iPhone es el que nos da un video más balanceado. Regresando al día con la luz del sol, pero esta vez no en contra, sino a favor, los tres equipos son increíblemente buenos, pero donde fallan Oppo y Huawei nuevamente es en el color de la piel. Pasamos a los telefotos y mira el tono verdoso en las sombras del Huawei. Y aquí tengo que recordarte que, aunque el Huawei tiene dos lentes telefotos, en video solo es capaz de utilizar el de 3.7 aumentos. Esto que estás viendo ahora mismo es el 2X. Y fíjate en el problema de la distancia mínima de enfoque del iPhone. Para hacer este tipo de videos donde quieres grabar animales o cosas detalladas sin tener que acercar el teléfono, pues no podrás hacerlo. Incluso si te alejas un poco para igualar el encuadre, si además el teléfono considera que no hay suficiente luz, entonces no forzará el cambio de lente y usará el sensor principal para darte el zoom, lo que vimos que ya sucedía con las fotografías. Y si hay suficiente luz pero no te alejas lo suficiente, igualmente no te dará un buen resultado en 4X por su incapacidad de enfoque. Una pena, la verdad. En video macro, al igual que en fotografía, la pelea está entre el Oppo y el Huawei, que nos dan más versatilidad. Y mira cómo en 10X el Huawei se sigue defendiendo muy bien, aunque en teoría el Oppo debería ser mejor por usar el zoom 6X, como que a veces en ese aspecto puede no ser tan consistente. A una distancia de 1 metro y con buena iluminación, el iPhone trabaja bien escenarios como este, donde hay mucho movimiento de texturas, al igual que el Oppo. Y fíjate cómo el Huawei Pura vuelve a darle un tinte verdoso a los tonos medios y sombras. Si vamos a un escenario cotidiano como un paisaje, podemos utilizar el 8X digital del iPhone y prácticamente no percibir pérdida de detalles en comparación con los otros dos. Pero en un escenario nocturno como este, el iPhone es el que peor puede trabajar. Sí, nos da más información en las zonas más oscuras, pero es el que más ruido nos da en el proceso, por lo que para mí es un precio muy alto. Por otra parte, cuando el sujeto con altas luces está más cercano, como en el caso de este cartel, el Oppo tira todo el trabajo logrado y no logra reajustar la exposición. Incluso si arrastro el ajuste de exposición para obligarlo a no quemar esas altas luces, vuelve a subirlas, cosa que con el iPhone no ha sido necesario después de bloquear la exposición. Mientras tanto, el Huawei es el más rojizo y más oscuro de estos tres. En el ultra gran angular, el equivalente del Huawei Pura 80 Ultra es un 13 mm en una cámara profesional de formato completo, al igual que el iPhone 17 Pro Max, y el Oppo es el equivalente a un 15 mm, así que su campo visual es un pelín más corto, pero por muy poco. Los tres son bárbaros cuando las condiciones de luz son bastante favorables. Digamos que durante el día, bajo la luz directa del sol, no vamos a ver tantas diferencias, pero en la noche es cuando vemos sus principales defectos. El iPhone es el que mejor controla las altas luces, pero enfría innecesariamente la escena, siendo el que pierde más realismo. Y aunque el Oppo y el Huawei nos dejan tener un color más cercano a la realidad y además una estabilización más suave, pueden perder parte de los detalles en las altas luces. A mí honestamente el ultra gran angular del Oppo me parece el más redondo de los tres. Y antes de decirte cuál es el ganador para mí en video, quiero que veas el cambio de cámaras cuando iniciamos una grabación. Estamos pasando desde el ultra gran angular al telefoto y luego del telefoto al ultra gran angular, y todos estamos de acuerdo que el que peor cambio de cámaras hace es el Huawei, ¿verdad? Para mí aquí hay un empate nuevamente entre el Oppo y el iPhone, y no solo por el cambio de cámaras, sino en el video en general. Ambos tienen efectos y virtudes, no hay un móvil perfecto, pero yo le daré un punto a cada uno. Ahora vamos a exigirle el máximo rendimiento al procesador en el modo cine. Aunque en el iPhone es el único que graba en 4K, hemos ajustado todos a Full HD a 30 cuadros por segundo. Y fíjate lo mucho que le cuesta al Huawei mantener desenfocada el área entre mi cuello y el smartphone, como que le cuesta hacer ese ajuste. Ahora hacemos una prueba durante la noche acercándonos a los smartphones para que reajusten el enfoque poco a poco. Y aquí puedes ver cómo el Huawei es incapaz de mantener enfocada la mano mientras se mantenga alejada o al lado del cuerpo. Y ojo a estos datos. Aunque el Huawei tiene el procesador más débil, es el único de los tres que nos permite utilizar el telefoto, pero sigue cometiendo errores de separación del fondo. Y ya ves cómo el tratamiento de color del Oppo es excesivamente amarillo. Es por eso que en este modo el punto es para el iPhone, porque tiene mejor control del color y nos permite usar una mayor resolución. Ahora pasemos a otras funciones complementarias. En este caso, los que más opciones extras tienen son el Oppo y el Huawei. En los tres podemos grabar en cámara rápida, pero en el iPhone no podemos personalizar los controles de resolución o exposición. También tenemos cámara
cámara lenta, pero en el Huawei es el único en el que solo podemos utilizar el sensor principal. Sin embargo, tienes un montón de otras funciones, como el de 2 vistas, que en el iPhone se llama captura dual y en el Oppo video doble. Pero nuevamente en el iPhone es el que menos personalización tenemos. Y sí, los tres están por detrás de lo que se hace con el S25 Ultra, que para mí es el mejor en esta función. Adicional, en el Oppo tenemos el modo bajo el agua, el modo de fotografía de documentos o DNI, y tanto en el Huawei como en el Oppo tenemos los modos de escaneo de documentos para convertir en PDF. Y aunque tanto el iPhone como en el Oppo se puede grabar en formato logarítmico, si queremos grabar en 4K a 60 cuadros por segundo en el iPhone, necesitamos una unidad de almacenamiento externa conectada. Además, los controles del iPhone son más limitados, ya que el Huawei y el Oppo tienen controles profesionales para el modo de video sin la necesidad de usar una aplicación externa como la Blackmagic Cam del iPhone. Así que aquí le daré un punto al Oppo y otro a Huawei, porque aunque el del Huawei P80 Ultra es bastante bueno, las funciones del Oppo Find X8 Ultra me parecen más completas y variadas. Hasta aquí hemos obtenido para el iPhone 17 Pro Max 5 puntos. El segundo puesto lo ocupa el Huawei P80 Ultra con un total de 6 puntos. Y el ganador de esta comparativa es el Oppo Find X8 Ultra con un total de 8 puntos. Espero que haya sido entretenido y también que hayas podido aclarar dudas técnicas y de rendimiento de estos tres equipos. Si tienes alguna sugerencia, por favor déjala en los comentarios para seguir mejorando nuestro contenido para ti. Y cuéntame si tienes alguna opinión distinta a la que hemos dejado en este video, porque siempre el debate es bienvenido. Recuerda suscribirte al canal porque nos ayudas un montón. Activa la campana y síguenos en Instagram y TikTok, en donde por fin ya somos 2 millones. Mi nombre es Leo, este ha sido el enfrentamiento de cámaras del Huawei P80 Ultra, el iPhone 17 Pro Max y el Oppo Find X8 Ultra. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.